Dalia, vengo con mi compañera del laboratorio. Nosotros estamos en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y Alicia no pudo venir hoy, pero nos pidió que les viniéramos a platicar acerca de lo que nosotros hacemos y la manera en cómo nosotros estamos usando R. Nosotros somos biólogas, no somos actuarios ni informáticos, y nosotros vemos a R más como una herramienta, como un desarrollo, ¿no? Pero les queremos como platicar qué estamos haciendo, porque al final de cuentas creo que pues mucho de lo que ustedes saben a nosotros nos sirve y sería fantástico analizar estos datos. Bueno, la título de la charla es Soluciones a los datos, el uso de R en análisis genómicos. Les voy a platicar un poco, este es el inicio de lo que les vamos a platicar. Al principio les voy a torturar un poco, dándoles un poco de biología molecular, tratando de que regresen a sus clases de la secundaria o de la prepa. Que antes de platicar, todos sabemos de biología molecular, cómo está codificada esta información. El dogma de la biología molecular, que es casi de lo que estamos partiendo, cómo tenemos los datos, cómo se transforman, qué herramientas de R y pues qué preguntas biológicas estamos tratando de contestar con estas herramientas. Pues en principio, pues, ¿qué es lo que todos sabemos de biología molecular? Pues básicamente que nuestra información genética está codificada en el DNA y a todos nos torturaron diciendo, no, mañana traes un modelo del DNA. Y entonces, pues en la secundaria yo era muy ñoña y decía, pues sí, mañana yo voy a llegar así con mis moléculas súper padre. Y así con mis esferitas, mis pintadas, y pues el día siguiente llegaba con esto, ¿sabes? Pero lo importante no es que se vea bonito, sino que le podamos entender, ¿no? Y pues todos partimos de esa base, la información genética de todos los organismos, desde los virus hasta nosotros que somos humanos, pasando a organismos pues enormes como las ballenas, tenemos información genética codificada en DNA. Y el DNA tiene diferentes niveles de organización a nivel molecular. A lo mejor ustedes también han visto a los cromosomas, que es como que el clásico dibujo que viene en los libros de prepa o de la secundaria, donde vienen estos arreglos moleculares, que son como arreglos súper compactos, que están después integrados en diferentes niveles. Después tenemos a la cromatina, una otra estructura que se llama la cromatina, en el que también vienen como enredadas estas moléculas, que son ya esta molécula de DNA, y muchos de ustedes quizá han visto la doble hélice, que es como que la imagen que nos suelen poner del DNA. Y este DNA es lo que nosotros ya pues, decimos que es el código genético. Pero el código genético no tiene un orden aleatorio, ¿no? O sea, hay ciertas reglas para leer e interpretar el código genético, porque a partir de eso se van a formar las diferentes estructuras celulares y a partir de las células, los tejidos y organismos más complejos. Entonces, lo primero que quiero que vean aquí es que el código genético tiene una direccionalidad. En el DNA, o en nuestros genomas, y en el de todos los organismos, vamos a encontrar secciones que codifican y secciones que no codifican. ¿A qué me refiero cuando digo que codifican? Es que pueden sintetizarse o servir como plantillas o templados para hacer otras moléculas, que pueden ser RNA o proteínas. Entonces, este es el dogma de la biología molecular, ¿no? Que nosotros tenemos una molécula de DNA, que en el caso de los organismos que tenemos núcleo, pues va a estar ahí empaquetado, y que este va a servir como una plantilla para sintetizar RNA, y del RNA vamos a tener, se puede sirve a su vez como templado para sintetizar proteínas, que ya son como las estructuras de nuestras células. Pero cuando se planteó este dogma, pues primero decían, pues la direccionalidad siempre va así, ¿no? De DNA a RNA y después a esta proteína. Pero después empezaron a descubrir que hay ciertos bichos que se saltan el manual y que dicen, no, pues yo puedo irme de RNA hacia RNA y hacer como que va a tener moléculas de RNA que se autorrepliquen. Pero eso ya es como que un poco más complejo y más biología, pero me gustaría que se queden con este proceso, que de RNA vamos a RNA y que de RNA a proteína. Y pues estos al final de cuentas son templados o son plantillas, tienen una direccionalidad y además las moléculas interaccionan con cierta especificidad. ¿A qué me refiero con eso? Ay, aquí se me fueron atrás de esto, estaban las moléculas que generalmente vienen en los libros de biología celular, ¿no? Que son las bases nitrogenadas. Para el DNA tenemos 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, ayer me puse a hacer mi modelo del DNA y dije, pues es más fácil hacerlo con calitas.
Y entonces, las moléculas siempre van a interaccionar de ciertas maneras, ¿no? La adenina siempre va a estar con la timina. Entonces, si lo vemos aquí, los amarillos siempre van a estar con los verdes en todos lados. O sea, siempre, cuando ustedes vean la doble hélice, una adenina siempre va a estar dándose la mano, por decirlo de alguna manera, con la timina. Entonces, ahí ya tenemos una regla. La interacción no es aleatoria. Y la citosina siempre va a estar interactuando con la guanina. Entonces, los rojitos van siempre con los blancos. Y pues ahora ya tenemos, bueno, podemos permitir ciertas interacciones, tenemos una dirección y tenemos cosas que nos van a decir mensajes que son las proteínas. Y pues, ¿y qué es lo que tenemos con esto? Pues dicen, bueno, pues hace en los 90s, dijeron, pues si nosotros podemos obtener la secuencia de todo nuestro genoma, seguramente vamos a descubrir la verdad acerca de la vida, ¿no? Y entonces empezó como esta especie de carrera armamentista, donde había dos consorcios, un privado y otro público en Estados Unidos, que se encargaron de determinar la secuencia del genoma humano, o de hacerlo. ¿Y qué es la secuencia? Pues simplemente obtener el orden de los 4 componentes químicos que hay en el DNA. O sea, ver A, C, T, G, o sea, simplemente queremos saber cómo están ordenados porque se pensaba que de esa manera íbamos a poder leer el genoma a manera de un libro. Entonces, pues hay métodos bioquímicos, moleculares y muchas cosas que se utilizaron en ese momento, se tardaron más o menos como unos 10 años en obtener el 90% de las secuencias del genoma humano. Y nosotros también, como los informáticos, pues medimos la cantidad o el orden de estos nucleótidos o de estas moléculas en datos, ¿no? Entonces, el genoma humano tiene un tamaño aproximado de 3 gigabases, entonces esos son 3.000 millones de bases, 3.000 millones de moléculas ordenadas de manera consecutiva. Entonces, enfrentarte a tratar de leer eso y interpretar eso fue un problema, porque nosotros antes trabajábamos con proteínas o con secuencias cortas de 600 nucleótidos a lo mejor, pero ahora, ¿cómo le haces para procesar estos 3 gigabases de datos? Entonces, ahí fue cuando nos alcanzó el futuro a los biólogos y se empezaban a plantear como ciertas preguntas acerca de cómo vamos a analizar esos datos. Simplemente aquí les muestro un diagrama acerca de cómo se obtiene la secuencia del DNA. Ahí, o sea, estos son como procesos moleculares en el que, como les digo, todo sirve como templado, simplemente vamos aplicando moléculas con ciertos métodos bioquímicos y después nosotros lo primero que obteníamos era esto, que se le llama cromatograma, que era un archivo tipo AVI o un archivo tipo CSV, y estos si eran pues 600 bases ordenadas, pues era muy fácil de leerlo. De hecho, cuando yo estaba en la licenciatura, así literal, abría mi cromatograma en una interfaz gráfica y podías editarlo a mano. Y este tipo tiene cara como de ser, porque a veces la máquina como que son emisiones de fluorescencia, pues a veces la máquina se confundía y pues tú puedes hacer ciertas correcciones. Pero hacer eso con 600 pares de bases o 600 letras consecutivas es muy fácil. Ahora hacer eso con 3.000 millones de bases, pues no nos alcanza la vida. Entonces, este tipo de archivos, que antes era una interfaz gráfica, evolucionó, por decirlo de alguna manera, a un tipo de archivo que es lo que ahora viene en estos que se llama como secuenciación de siguiente generación. Y entonces ahora es un archivo FASTQ, que simplemente es una extensión, en realidad es un archivo de texto normal, pero en ese archivo de texto vienen codificadas diferente información, la etiqueta, que es así como que en qué aparato lo corriste, qué tipo de secuenciación hiciste, el orden de los nucleótidos, que se ven aquí está C, S, G, T, 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 A, que esto es lo que nos interesa, y pues acá abajo viene otra información como la calidad de la secuenciación y otros, que está escrito en código ASCII, por ejemplo. Entonces ahí fue cuando ya nos empezamos como a complicar nuestra vida y fue cuando nos alcanzó como la informática, cuando ya entramos al doctorado y pues tuvimos que aprender a usar ciertas herramientas. Para empezar a usar estos datos en R, pues tiene que haber todo un preprocesamiento. Ese preprocesamiento de estos datos crudos, que es como nosotros le llamamos, no lo hacemos en R porque pues son muchos archivos, a lo mejor son muchos archivos de texto de 80 gigas cada uno y pues R no, al menos las herramientas que nosotros tenemos, pues no lo puede procesar. Entonces se utilizan herramientas que están escritas en Bash, en Perl o en Python. Pero pues nosotros las utilizamos, no las escribimos. Si hay biólogos como más pro que lo hacen, pero nosotros nada más las usamos. Entonces,
¿qué es lo que nos interesa de este conjunto de letras, estos archivos de texto gigantescos? Pues identificar las variantes, porque realmente las variantes es lo que nos van a decir, nos van a ayudar a contestar o a plantear ciertas preguntas biológicas. A lo mejor ustedes se acuerdan del ejemplo de los pinzones de Darwin, que decían, bueno, pues es que fueron a un archipiélago y encontró como que había aves con diferentes características morfológicas o diferentes características que nosotros podíamos detectar con nuestros ojos. Entonces, pues la forma del pico, ¿no? Entonces, estas características pues van a estar dadas por variantes en el código genético. Pero, pues, nosotros no somos Darwin, nosotros estamos en México y a nosotros nos gusta el maíz y el frijol. Y también en el maíz podemos encontrar muchas variaciones. Por ejemplo, nosotros, pues casi todos nosotros somos idénticos en el 99.99%, pero en el caso de las razas de maíz, en México tenemos como unas 62 razas de maíz. A veces los genomas, esas tres también como llega, 2.5 gigabases de datos pueden variar hasta el 50%. Entonces, hay como que digas, estas mazorcas se ven igualitas. No, realmente la información a nivel genético puedes encontrar una diversidad muy grande. Y esa diversidad o esas variaciones, nosotros las clasificamos como sustituciones, que en el caso pues, sería una timina por una adenina, una inserción, que hay ciertas moléculas en nuestras células que van haciendo las copias del DNA. Pero obviamente es como sacar una copia de un libro muchas veces. O sea, si ustedes lo escriban a mano, pues hay algún momento en el que le van a empezar a meter errores. E imagínense que nosotros vivimos, no sé, unos 60 años y nuestras células se replican todos los días. Entonces, y en las células germinales, que es las que en los óvulos, espermatozoides, en el caso de plantas, el polen, pues empiezan a insertar errores. Esos errores son los que nos dan estas variaciones. Entonces, también puede haber inserciones, de lesiones, como que se le pasa y dice, ay, bueno, pues borro esa T en el siguiente, en esa célula, o le meto una C y recorro una T. Entonces, eso lo que va haciendo es que nos va cambiando el marco de lectura y va generando todas estas variaciones que nosotros podemos encontrar, ya sea a nivel de las especies o a nivel de las poblaciones, que es con lo que nosotros trabajamos. Y, pues entonces, ya cuando nosotros preprocesamos nuestros datos, ya tenemos, los tenemos que transformar. Cuando a mí me llegaron mis datos de la secuenciación, que eran archivos de texto espantosos, de verdad yo no sabía qué hacer con ellos, hasta como que les di un cat en la terminal y dije, ¿qué voy a hacer con esta información? Entonces hay interfaces gráficas que nos ayudan a verlos, pero obviamente hacer cosas en interfaces gráficas pues, es como muy pesado. Entonces, estas interfaces gráficas, que por ejemplo este es un programa que se llama Tassel, está escrito en Java, pues aquí se pueden cargar archivos de texto que están compuestos, archivos que están compuestos de dos tipos de archivos como primarios. Un map, que yo como tal le digo que es como el mapa de las coordenadas, porque en el genoma también es muy importante saber la dirección de las variaciones, saber dónde están ubicadas, en qué cromosoma, cuál es el orden, otras subunidades que ya son genéticas, que son como los centromorgans, etcétera. Y esta es como que la dirección de la variante, y aquí están las variantes contenidas. Hasta aquí, pues todos siguen ATCG, que para nosotros pues, es un mundo conocido. Pero esto se tiene que transformar como archivos más compactos. Y entonces, hay muchas herramientas que nos ayudan a transformar esos genotipos o esas secuencias en algo que para ustedes ya es súper conocido, que es, por ejemplo, un formato binario. Podemos hacer como matrices, cuando podemos tener archivos binarios, matrices ausencia-presencia, y entonces ahora sí, con esas variantes entre los individuos, nosotros podemos empezar a plantearnos preguntas biológicas. Y pues PLINQ solamente es uno de los formatos que se usa en investigación biológica. Hay muchos formatos que se pueden cargar a R, pero les traje PLINQ, o les quise mostrar PLINQ porque es como que algo con lo que yo creo que ustedes se sienten más cómodos, porque a partir de aquí nosotros ya como que empezamos a ver así, este 0 y este 1, para nosotros es más cómodo ver las bases, pero yo creo que para un estadístico o para un informático, esto, y para un programa o para un lenguaje, esto se vuelve mucho más fácil de analizar. Entonces, lo siguiente es que ahorita Salia les va a platicar acerca de qué preguntas biológicas podemos contestar con esto, porque pues, si no, pues simplemente se vuelve como un archivo de ceros y de unos. Bueno.
Bueno, entonces, como ya les platicó ahorita Idalia, pasamos a tener unos cuantos marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son estas variantes que encontramos en el genoma. O sea, hace no más de unos 7, 8 años, comúnmente únicamente teníamos a lo mucho decenas de marcadores moleculares. Ahora podemos tener, no nada más para seres humanos, sino para la mayoría de las especies, miles e incluso millones. Entonces, la forma en cómo analizar estos datos pues ha tenido que cambiar, ha tenido que evolucionar. Y pues han desarrollado herramientas en R, igual en otros lenguajes, como Idalia ya les platicó un poco. Y en CRAN existen decenas de paquetes que se especializan en los análisis genómicos. Pero también existe un repositorio de paquetes de R que son exclusivamente para análisis de datos de secuenciación masiva, o sea, datos genómicos. Bueno, este repositorio de paquetes se llama Bioconductor y hasta el momento tiene 1.477 paquetes desarrollados para analizar este tipo de datos. Y puede ser desde un poco el preprocesamiento o el filtrado de nuestras variantes, hasta poder asociar estas variantes a alguna característica física, por así decirlo, de los individuos. Bueno, pero y entonces, para los biólogos lo importante es qué preguntas podemos contestar a partir de estos datos. Y bueno, la gama de preguntas que podemos contestar es muy, muy amplia. Por ejemplo, podemos tratar de ver las relaciones filogenéticas de las especies, es decir, ver qué especies son más cercanas entre sí y cómo se agrupan. Por ejemplo, este es un árbol genético de los cánidos. Aquí tenemos al perro y, por ejemplo, aquí usaron los genomas de todas estas especies y vieron que el perro, como se esperaba, es mucho más cercano al lobo, estas dos especies al coyote y así. Entonces se pueden ir clasificando además a las especies en grupos. No nada más nos ayuda para clasificar y conocer las relaciones, sino que incluso si tenemos alguna forma, algún fósil o como alguna fuente externa de información que nos permita conocer más o menos edades, podemos también datar procesos, es decir, esta rama de aquí divergió o se separó hace 3 o 4 millones de años, esta de acá hace 6 o 7 millones de años. Entonces podemos conocer ese tipo de información. Otra pregunta que podemos tratar de contestar es la estructura poblacional, es decir, conocer si los individuos de una especie se comportan como una sola población o si se comportan como diferentes poblaciones que están relativamente aisladas entre sí. Esto que les pongo aquí es un mapa y este es un trabajo hecho en humanos, donde se conocieron el genoma de cientos de humanos de México. Y primero veamos los puntitos que están dentro de México, que tienen diferentes colores. Estos puntitos representan poblaciones o localidades que muestrearon, pero de poblaciones indígenas, que estaban relativamente aisladas. Y cada color diferente quiere decir que ese es un grupo genético, o sea, se comporta como una población. Entonces aquí tenemos un grupo genético, después tenemos otro acá. Los del centro nos comportamos todos como un solo grupo genético, al menos los grupos indígenas. En el sur hay mucha mayor diversidad de grupos genéticos, pero y si vemos a los individuos, digamos el promedio de los individuos de los estados, no nada más de las localidades indígenas. Ahora vamos a ver los países que están aquí. Podemos ver las ancestrías en promedio de los humanos. Los rojitos son las ancestrías europeas, lo verde son las ancestrías africanas, y lo gris son las ancestrías americanas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el norte del país la proporción de ancestría europea es mucho mayor y conforme nos vamos al sur va disminuyendo y la ancestría americana se va haciendo mayor. Entonces este tipo de preguntas no nada más con humanos, sino con muchas otras especies podemos tratar de inferirlas. También podemos contestar preguntas acerca de la historia de las especies, de si han migrado, de si ha habido flujo entre las poblaciones. Y esto que les pongo aquí es la historia del frijol, de los parientes silvestres del frijol. El frijol se sabe por los registros arqueológicos que está desde hace miles de años, tanto en Mesoamérica
como en Sudamérica. Y no se sabía si se había domesticado por separado en estos dos lugares o si se había domesticado primero en uno de ellos y luego había migrado al otro lugar. Y bueno, aquí igual secuenciaron el genoma de los frijoles silvestres y cultivados y lo que encontraron fue que, bueno, el frijol silvestre se originó en Mesoamérica y después este silvestre migró hacia Sudamérica. Pero esto no fue reciente, sino que ocurrió hace 165.000 años. Y ya hace 8.000 años más o menos se domesticó de forma independiente en Mesoamérica y en Sudamérica el frijol. Y también podemos contestar preguntas acerca de selección natural. Básicamente, si tenemos información de todo el genoma, podemos buscar qué regiones del genoma no se están comportando como la mayoría. En eso se basa básicamente esto de identificar la selección. Porque la selección, lo que nos dice la teoría es de que nada más va a estar afectando unas cuantas regiones del genoma. Entonces, si nosotros tenemos información de la diversidad y la diferenciación de todo el genoma, como esto que vemos acá, esperaríamos que aquellos lugares que tienen o que se están comportando muy raro, realmente están bajo selección. Este es el caso de unos peces de un lago en África, en donde están viendo que se están diferenciando, es una sola especie, pero como que los peces que viven en la parte de abajo del lago se están diferenciando de los que viven arriba del lago. Entonces lo que hicieron fue un escaneo genómico, en donde tienen información de todo el genoma, y están viendo en qué partes de su genoma se están diferenciando. Y eso además después lo pueden asociar, si se tiene información, con datos, digamos, físicos, características fenotípicas de los individuos. Entonces eso se puede relacionar, por ejemplo, en este caso, con la forma de los peces. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito de lo que yo estoy haciendo. Yo trabajo con una especie de frijol. En Mesoamérica se domesticaron 5 especies de frijoles, no nada más el frijol común, que es el que comemos todos los días, sino hay otros 4. Yo trabajo con una especie que se llama Phaseolus coccineus, cuyo nombre común, al menos aquí en el centro de México, es ayocote. Para esto, nosotros muestreamos 29 localidades de México, que constituyen en total 242 muestras, y bueno, secuenciamos los genomas, después de ser filtrados, y bueno, varios pasos antes, nos quedamos con 42.000 variantes del genoma. Eso de cada individuo. Y las preguntas, dentro de las preguntas que yo quiero contestar, es qué tan diversas son las poblaciones, tanto de los frijoles silvestres de esta especie, como de las poblaciones cultivadas. Y también tratar de conocer qué regiones del genoma fueron afectadas durante la domesticación. Es decir, encontrar firmas de selección artificial. La selección artificial es la que hace el hombre en el proceso de la domesticación. Y bueno, para esto una de las primeras cosas que hay que hacer, estas fueron las localidades que muestré. Los triangulitos son cultivos y los círculos son poblaciones silvestres. Y entonces, si tienen diferentes colores, más bien, si tienen un mismo color, quiere decir que estas dos poblaciones o localidades más bien se comportan como una sola cosa. Por ejemplo, aquí los puntos verdes, quiere decir que estas poblaciones o localidades de silvestres en realidad se comportan como una sola población. Y bueno, tengo 8 de estas, digamos, poblaciones, que les llamamos grupos genéticos, o pools genéticos. Okay. Bueno, y entonces, de las preguntas que les comentaba que quería contestar, era ver los patrones de diversidad de nuestras poblaciones. Lo que la teoría nos diría es que las poblaciones cultivadas van a ser menos diversas genéticamente que las silvestres.
¿Por qué? Porque nada más se toman unos cuantos individuos para el proceso de domesticación. Entonces eso hace que se agarre nada más un cacho de la variación que está en las poblaciones silvestres. Pero lo que nosotros encontramos es que en realidad no hay un patrón. Todas estos 4 primeros poblaciones o grupos genéticos son las cultivadas, las 4 siguientes son las silvestres, y en realidad no vemos esto de que las silvestres sean más diversas que las cultivadas, lo cual está padre, porque eso nos hace preguntarnos qué procesos están pasando que están evitando que se pierda diversidad genética en las poblaciones. Y bueno, esto lo hice con un paquete de R. También puedo conocer qué tan diferentes, comparando variadamente, qué tan diferentes son las poblaciones entre sí, entre más rojito, más diferentes, y los cultivados son muy diferentes a algunas poblaciones de silvestres. Esto igual. Bueno, estos datos que resultados que les estoy presentando fueron todos hechos con R. Un análisis de componentes principales, igual estos que están aquí son mis cultivados, todos los demás son los silvestres tienen mucha mayor variación y dispersión, como pueden ver, comparado con los cultivados. Y con otro paquete más de R puedo tratar de encontrar cuáles de esos marcadores moleculares no se están comportando como la mayoría. Ese otro paquete se llama PCADAPT, y estos que no se están comportando como la mayoría probablemente fueron los que el hombre alteró durante el proceso de la domesticación. Y de esos encontré 24 marcadores. Y estos estaban relacionados con el desarrollo de las flores y con las vainas, lo cual es lo que esperaríamos en el proceso de domesticación. Otra forma también de encontrar estas regiones que fueron afectadas durante la domesticación es buscar los outliers, los valores extremos, en la distribución empírica del genoma, como lo de los peces que les presenté hace un ratito. Entonces, básicamente estas líneas son índices de diversidad y diferenciación, y entonces cuando yo tengo una alta diversidad y además una alta diferenciación, es muy probable que ahí haya selección, que es donde están los asteriscos. Y además, existen paquetes de R que me permiten predecir, para empezar, si estas variantes que tengo están dentro o fuera de genes, y en el caso de que estén dentro o fuera de genes, si producen cambios en las proteínas. Entonces, esta es la proporción de marcadores que tengo dentro y fuera de genes. Y esta es el anaranjado, que es como lo que más me interesa a mí, son la proporción de variantes que me están cambiando las proteínas. Entonces, son las que tendrían, digamos, un impacto significativo. Bueno, eso es como parte de lo que yo estoy haciendo. Bueno, ¿sí, María? Ya. Bueno, eso es básicamente lo que les queríamos platicar, y como manera de conclusión, pues como mostrarles que hay también hay una área muy activa de desarrollo de herramientas R que se pueden aplicar a muchos datos biológicos. Nosotros estamos trabajando con datos genómicos, que son básicamente secuencias de DNA, pero también se puede trabajar con secuencias de RNA, de proteínas, o incluso con datos que nosotros le llamamos morfométricos. Morfométricos me refiero a que nosotros podríamos medir, por ejemplo, nuestros rostros y empezar a agruparlos de acuerdo a ciertas medidas, o establecer ciertas, como que, tipo de nariz, forma de la cara, etc. O sea, entonces son muchos datos con los que se pueden alimentar estas herramientas R, y se pueden establecer correlaciones de distintos tipos. Algo también que nos interesa mucho es, por ejemplo, en el caso de los frijoles, de la salsa, o yo trabajo con maíz, es ver cuáles individuos están mejor adaptados a ciertas condiciones climáticas. Porque en nuestro país, por ejemplo, en nuestro país casi todos lados se siembra maíz, pero no es lo mismo sembrar maíz en Baja California que sembrar maíz en el centro de México. Entonces, también establecer esas correlaciones nos ayuda mucho, porque podemos saber que hay individuos que están mejores adaptados. Y pues R solamente es una de las múltiples herramientas que se están utilizando en bioinformática. Como les platiqué, para el preprocesamiento de datos genómicos, pues hay herramientas en Bash, en Python, en Perl y pues otros muchos lenguajes. Pero pues como biólogos a lo mejor es como mucho más fácil empezarse a acercar a R, porque creo que es uno de los lenguajes más amigables. Y pues también que se requiere una aproximación multidisciplinaria, porque
A nosotros cuando estábamos en la licenciatura, pues nadie nos llegó a dar como una clase de programación. Nosotros empezamos a tomar estos cursos, precisamente fue Alicia Mastreta, quien nos empezó a dar como que su primer curso de bioinformática y nos empezó a introducir en esta área. Pero el objetivo de que nosotros uniéramos es pues como darles una probadita acerca de lo que se puede hacer en el área biológica, que aún está como en una... está siendo muy dinámica y pues creo que es un área de oportunidad para que se abra como una investigación multidisciplinaria. Y pues eso es todo. Muchas gracias. En unas láminas atrás mostraste esa matriz, un análisis de referencias. Sí, ¿ahí qué estás usando? Es un estimador que se llama FST, nada más es como un estimador de divergencia entre las poblaciones. Es como ver qué tan diferente es genéticamente, o una población qué tan diferente es genéticamente de otra población. Te voy a hacer una pregunta un poquito fuera de contexto, pero creo que sí tiene que ver bastante, dado que son biólogas, estamos en un seminario de redes, mucha estadística también. Para nosotros actuarios, matemáticos, estadísticos en general, estudiamos y nos hacen leer bastante la teoría de Ronald Eimer Fisher. Él es argumentablemente conocido como el padre de la estadística clásica frecuentista, pero también sé que él fue un gran biólogo y que aportó bastante a esa área. Entonces me causa interés saber cómo ustedes lo estudian de la parte de la biología. Pues en realidad muchos de los estadísticos que hasta la fecha usamos los desarrolló Fisher. Índices de diversidad, índices de diferenciación y como en la parte de genética de poblaciones clásicas, en realidad mucho, o sea, la base es Fisher. De hecho, creo que por ejemplo, de índice de divergencia, que es F, el índice F, es como que tiene esa connotación, esa notación por Fisher, que es como el padre, junto con otra persona que se llama Wright, que fueron los padres de la genética de población. Nosotros somos genetistas de poblaciones como tal, y nos enfocamos más en eso. Pero sí, o sea, Fisher pues sí fundó las bases de lo que nosotros seguimos, o de las teorías que seguimos aplicando. Más que una pregunta es también un poco poner en contexto y está relacionado con lo que decía Abel. Hoy se celebra el aniversario de nacimiento de Francis Galton, que justamente pues, también fue el mentor de la regresión, ¿no? Y además de la sociedad eugénica, esta que mide justamente los rostros y la perfección humana, ¿no? Un poco el tema es que, o sea, la biología y la estadística han estado de la mano históricamente por mucho tiempo, entonces nada de esto es completamente nuevo, ¿no? Sí, creo que la diferencia entre eso es que antes, por ejemplo, en la mitad del siglo pasado hubo como mucho desarrollo estadístico y teórico en genética de poblaciones, pero la gran carencia fueron los datos, porque había muy poquitos marcadores. Antes, por ejemplo, podían hacer una tesis con 20 marcadores y no es que estuviera mal, porque eran los datos que teníamos, ¿no? Pero ahora nosotros estamos trabajando con sets de variantes. Por ejemplo, Arcela trabaja con 42.000 variantes, yo trabajo con 200.000 variantes a nivel de genoma. Entonces, esa información de variantes pues suele como más, hace que los análisis sean más complejos, pero también que nos permite hacer como conclusiones más, pues, más aproximadas probablemente a lo que está pasando en las poblaciones. Entonces, es como, creo que esa es la diferencia, como que el salto fue que a principios de este siglo empezamos a obtener como muchos datos y la pregunta siguiente fue, bueno, ¿y ahora cómo los procesamos? Creo que la teoría y la estadística que se usa en realidad no ha cambiado tanto, sino justo más bien la diferencia ahora es que necesitamos herramientas para poder analizar ya no 10 o 20, sino miles o millones de marcadores. Pero en realidad la teoría sigue siendo básicamente lo mismo. Yo quería preguntar exactamente esa gráfica. Tienen 4 poblaciones salvajes y 3 poblaciones domesticadas, y los cambios de 3 salvajes y 3 domesticadas, que es ese cuadrito rojo en la esquina inferior izquierda, está fuertísimo, y luego hay una población salvaje que no cambia de las domesticadas. ¿Por qué? Una población... sí, eso es bueno, es que no les presenté todos los análisis que he hecho, pero justo esa población silvestre
que es de la faja volcánica, desde el centro del país, es de donde creemos que se originaron las cultivadas. Entonces eso también explica el por qué no es tan diferente, porque de ahí se originaron. Yo, eran dos preguntas. La primera es, ¿cómo diferencian de genes? ¿Cómo saben dónde termina un gen y empieza otro? Hay como formas de predecir, porque los genes tienen cierta estructura. O sea, aunque nada más son este orden de las 4 bases nitrogenadas, en realidad hay cierta estructura de los genes que se conocen. Entonces hay formas de predecir dónde hay y dónde empieza un gen o termina un gen. Okay. Y la otra es, dijeron que en el ADN hay 3 gigabases. Genomas. Ajá. Genoma. Y entonces, si los codifican en un archivo de texto, les quedan archivotes gigantes. Pero si la codificaran como cada base, como son 4 bases y podrían ser 2 bits por base. Y ya serían como un archivo de 6 gigabytes para todo el genoma, no sé, se me ocurre. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando estos son los datos que salen del secuenciador, básicamente nosotros nos la pasamos transformando como tal, no cambiamos la manera de codificación, como que nosotros vemos cómo transformar los datos para tratar de meter esas 4 letras de manera que un lenguaje ya informático los pueda interpretar. Supongo que sí debe haber muchas maneras de empezar a codificar los datos, pero en eso creo que sí. No, me quedo corta porque va a ser mucho de codificación. Creo que ahí sí se podría, porque digo, no 6 gigabytes, 6 gigabits, y tendría 2 bits por base, y ya en lugar de poner una A que consume 1 byte, podrías poner una A que consume 2 bits, y ya. No sé, se me ocurre, pero no sé. La verdad es que yo tampoco sé mucho, pero lo que sí es que ya hay como, para que esto pueda ser usado en cualquier parte y por cualquiera, ya hay como ciertos formatos estandarizados. Entonces, claro, sí, los estándares. Cuando usted habló de paquetes R, esos paquetes están dentro de un task view que le llaman los grupos de interés. ¿Están como clasificados? Sí. ¿O están todos distribuidos? Hay de todo, o sea, está por ejemplo los de Bioconductor que ahí están clasificados. Exacto, eso es Bioconductor. Pero también hay algunos que están como sueltos por ahí que nada más están en el disco. Pero en realidad creo que la mayoría están en Bioconductor, en GRAN. ¿Ustedes Sí, utilizaron? sí, sí. Muchas gracias.